Gracias, Ernesto Fárez Santoscoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarte, gracias. Bueno, a ver, ¿por Igualmente dónde a todos. comenzamos? Yo creo que tendremos que comenzar, ahora sí que por lo más importante, ¿no? Porque el incremento que da la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano, al incremento en tasa de interés, va a mover las tasas en todo el mundo, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí, sí, desde luego. Ya ha habido algunos bancos que han hecho pausa en su trayectoria de incremento de tasas, pero hay otros bancos centrales que van retrasados, como es el Banco del Euro. Y sí, lo que haga la Reserva Federal mueve todo el ajedrez, todo el tablero, ¿no? En todo el mundo. O sea, eso implica, pero los atrasados son la Fed, yo creo que el más atrasado es la Fed, ¿no? No, no, el Banco Central del Euro empezó muy recientemente, casi un año después de que la Reserva Federal empezó a subir tasas. Sí. Bueno, pues digo, el hecho es que la Reserva Federal, a pesar de todos los problemas que se han manifestado en la banca norteamericana, incrementa su tasa de interés en un cuarto de punto y lleva la tasa de interés a un rango entre el 4,75 al 5. Ese es el hecho, ¿no? La Ujú. decisión que toma esta semana el Comité Federal de Mercado Abierto. Y con este nivel, pues digamos, ya se acumulan varios incrementos. Hay que recordar que la 9. tasa, 9 incrementos, hay que recordar que la tasa originalmente se había quedado en el rango entre 0 a 0,25 Y empezó en marzo del año pasado a incrementar las tasas de interés. y empezó desde marzo del año pasado. Ya se acumula un año, ¿no? de trayectoria alcista en la tasa de referencia de la Reserva Federal. Pero Tú habías pronosticado que iba por un aumento de un cuarto de punto. Eso significa que privilegia la Fed, la lucha en contra de la inflación, sin tomar en cuenta el posible desajuste que puede ocasionar en los libros de los bancos pequeños en Estados Unidos. así es, está dando el mensaje de que lo más importante es el combate a la inflación. Eh, Tanto Carlos Alberto como tu servidor habíamos dicho hace una semana que pensábamos que iba a ser un cuarto de punto porque el último dato de inflación en Estados Unidos, que es el de febrero, muestra un ligero incremento en la inflación subyacente, aquella inflación a la que en la muestra le quita los elementos más volátiles como gasolina, precio de energía eléctrica, perecederos, y en esa muestra rasurada, digamos, se supone más estable, pues hubo un incremento en la inflación de una décima en la tasa anualizada de un mes a otro. Pero pues estás viendo que hay de nueva cuenta una presión inflacionaria adicional. Y esto le puedes adicionar que en los últimos 3 meses, de diciembre a febrero, se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo y que el salario está creciendo al 4,4%, que es más del doble que la meta de inflación, ¿no? Bien. Tú, ¿dónde ves la tasa terminal de referencia en Estados Unidos? Bien, hoy llega al 5%. Ese 5% implica que estamos llegando a la tasa, apenas a la tasa neutral. Hace 8 meses o 10 meses, Jerome Powell nos dijo que la Reserva Federal calculaba la tasa neutral en 4,92. Esa tasa neutral es un concepto teórico, ¿no? En el que podemos definirlo como aquella tasa de interés que permite que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias. Un nivel de tasa de interés que a su vez implica que la política monetaria no es ni restrictiva ni expansiva. Quizás por eso hemos observado un repunte importante en la actividad económica durante los meses de diciembre, enero, febrero en Estados Unidos, la creación de puestos de trabajo, como ya mencioné. Quizás por eso, porque todos estos incrementos de tasa que ha hecho la Reserva Federal, pues no han llegado a situar a la tasa de interés en el nivel restrictivo, sino simplemente se han estado acercando a la tasa neutral. Y con el rango de entre 4,75 a 5 se está ubicando
teóricamente, en esa tasa neutral. Apenas todavía no pasa la Reserva Federal a tener una política estrictamente restrictiva, ¿no? Y de lo que se trata es, para contener la inflación, pues tienes que destruir demanda o contener la demanda de bienes y servicios. Y con los últimos indicadores, como el empleo, indicadores de ventas al menudeo, los indicadores de gerentes de compra del sector de servicios, todavía tenemos señales claras de un sobrecalentamiento en esa economía. Quiere decir que Entonces, pueda seguir avanzando. Exacto. Entonces, a tu pregunta, todo este rollo, para llegar a la conclusión. Nosotros pensamos en Bolsa América que la tasa de interés debiera de llegar por lo menos medio punto arriba, más. O sea, 2 incrementos de un cuarto de punto es un escenario muy probable. Y Lo para que se entonces, ¿tú alcanzaría crees que la inflación ya haya sido, ya haya llegado al 2%? Igual no, ¿eh? No. Falta mucho para que la inflación llegue al 2%. Hemos visto que hay realmente una resistencia a bajar. Fue muy rápida la reducción de 9 a 5 o 6. Ya de ahí para más abajo le está costando trabajo. Y hay otra serie de factores que también están incidiendo, como el recorte de producción de petróleo que está haciendo el señor Putin, ¿no? Que hace que el precio del petróleo esté artificialmente más alto, ¿no? Y la cuestión de Ucrania, donde sigue habiendo pues todavía irregularidad en la siembra y cosecha de granos a nivel mundial, y también la cuestión de los fertilizantes no se ha normalizado del todo, ¿no? Entonces hay todavía muchos elementos que influyen para que la inflación esté alta. Un mensaje importante que ha dado el señor Jerome Powell en su mensaje posterior al comunicado de la decisión de política monetaria, es que sí dice que oficialmente no ven factible una reducción de la tasa de interés en este año. Y más bien ven posibilidades de incrementos adicionales. Dice, incluso por arriba de donde están las expectativas. O sea, por arriba del 5,5. Arriba del 5,5. Está O sea, dando, en este año no abriendo se la puerta. llega a una inflación del 2% en Estados Unidos, ni yendo a Por un bailar a lado, Chalma, ¿no? eso es muy difícil. Y por otro lado, las tasas de interés pueden subir hasta el 5,5 o más. Y el señor Jerome Powell ha abierto la puerta a ese escenario de que todavía incluso la tasa sea superior al 5,5. En nuestra opinión, creemos que si la inflación no cede, sí se puede llevar la tasa de interés con un escenario de menor probabilidad que el anterior al 6%. Al 6. Ahora, ¿a qué costo? Ya vimos el incremento en un año de manera tan agresiva, porque incluso significó el tener 4 aumentos de 3/4 de punto porcentual. Esa forma de elevar las tasas de interés de referencia tan agresiva ha tenido una factura, o al menos así quisiéramos pensarlo. Hay una factura a pagar que se muestra en los desajustes que al menos 3 bancos regionales en Estados Unidos han experimentado, y no por malos manejos, no por fraude, sino porque, bueno, creyeron en que las tasas iban a estar bajas durante mucho tiempo, tomaron posiciones con una tasa de interés muy baja, y ahora pues nadie quiere sus papeles, ¿no? Porque todas las tasas de interés están mucho más altas, entonces tiene un problema, digamos, no de solvencia, sino de liquidez. Aún corriendo el riesgo de que los 3 bancos se pudieran multiplicar las consecuencias de estas tasas de interés altas, digo, eso significa una apuesta importante. Sí. Lo que hemos visto, sobre todo en el Silicon Valley Bank, es, digamos, un reflejo de lo que es la política monetaria en la banca. Durante la pandemia, pues vuelven a aplicar políticas monetarias extremas, que implica crear dinero a lo bestia y bajar la tasa de interés a 0%. Esta creación de dólares, que fue impresionante, más de 3 billones de dólares se crearon en un corto plazo, pues le trajo como consecuencia a este banco un incremento en su captación muy importante. Más de 100,000 millones de dólares captó el banco. Era el número
15 o 16, ¿no? Del sistema bancario, 16, sí, del 16. sistema bancario americano. Bueno, pues recibió esa cantidad de dólares en depósitos. ¿Qué hace con estos recursos si no los puede prestar de la noche a la mañana? Pues invierto en bonos del Tesoro, que es lo más seguro, pero le creyeron al discurso que manejaba la Reserva Federal, el Comité de Mercado Abierto, Jerome Powell, diciendo que ellos iban a mantener la tasa de interés mucho tiempo más, que iban a tolerar una inflación arriba del 2% por varios meses o años y que no iban a subir la tasa. Entonces, compra bonos del Tesoro a 10 años. Pero luego no hacen la administración de riesgos adecuada y no cubren el riesgo de que la tasa de interés se suba, lo cual implicaría que el precio de los bonos se cae, ¿no? Y luego, pues parece que escondieron las cifras, o los auditores hicieron guajes, o las calificadoras también se hicieron de la vista gorda. Total, que tuvimos todo el año pasado de incrementos importantes, como ya lo mencionaste, en las tasas de interés. Y es hasta el cierre del año que se conocen los resultados, los estados financieros, ya hace unas cuantas semanas, que entonces la calificadora Moody's le dice al banco, oye, pues sí te vamos a bajar la calificación por lo menos 2 escalones. Y entonces el banco contrata al mejor banco de inversión, que es Goldman Sachs, para tratar de levantar capital y resolver el problema que se le venía enfrente con las pérdidas que estas posiciones de bonos pues estaban reflejando en los estados financieros. En el estado de resultados solo presentaron 3.200 millones de dólares de pérdida. Pero la minusvalía con los incrementos de tasas y las posiciones tan fuertes que habían agarrado de bonos, pues andaba por ahí de los 15,000 millones de dólares. Y ellos tienen o tenían un capital de 16,000 millones de dólares. Ya para eso al cierre del año 22, ya para estas alturas el capital está completamente borrado. Si el banco no cubrió los riesgos de alza de tasas y tiene una corrida de depósitos y entonces tiene que salir a liquidar al precio que sea los bonos para poder pagar los depósitos que le están reclamando, pues es perder completamente su capital, y eso fue lo que pasó en cosas de 24 horas, ¿no? Entre jueves y viernes de la semana antepasada. Déjame hacerte un par de preguntas después de una pausa comercial con respecto a los muertos en el closet. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Economía de Frente. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, antes de que te haga las preguntas, ¿quieres terminar? Sí, por favor. Entonces, esto que pasó en este banco parece ser una cuestión particular. Hay otros bancos pequeños que también recibieron captación importante, también invirtieron en bonos, pero muchos de ellos hicieron coberturas o tomaron las precauciones ante posibles alzas en las tasas de interés y no tienen tantos problemas como otros bancos que, pues ya lo he señalado, sí están en serios problemas, ¿no? Pero, pues, a tu pregunta,
con los incrementos adicionales de tasas, ¿puede haber más problemas en los bancos? Sí. Sí, A sí, ver, sí puede haber. a eso voy. A ver. Tan pronto se supo lo del Silicon Valley en un fin de semana, sábado y domingo, en donde el sector financiero es reanuente a trabajar, ¿no? Se pusieron así en tanto la Fed como el Departamento del Tesoro estadounidense, equivalente a la Secretaría de Hacienda en México, y se pusieron como locos a trabajar para lanzar un mensaje así intensivo en las redes sociales y en los medios de comunicación electrónicos, la radio y la televisión, diciendo que no se preocupen. Vamos a respaldar cualquier solicitud de recursos de cualquier banco, no hay problema de solvencia, aquí no hay problema. Lo que querían evitar es que alguien gritara en el cine fuego para que todo el mundo saliera como estampidas a buscar sus pocos recursos, ¿verdad? Y eso sí ocasionara un problema en los mercados. Pero ese exagerado miedo de que este asunto llegara a presentarse puede hacer pensar que hay asuntos en el closet que no se han mostrado y que hablan de la vulnerabilidad del sistema bancario y financiero mundial. ¿Hay un problema o hay varios problemas de los que no Juan, quisieran hablar los financieros y los banqueros a nivel mundial, Ernesto? como tuvimos varios años, y últimamente con los años de pandemia, 2021, con exceso de inyección de liquidez, ¿no? Creación de dólares, pero también hubo creación de euros y de yens y de francos y de todo. Todos libras esterlinas. Todos crearon en exceso dinero. Todos los bancos centrales. Y tasas de interés muy bajas, pues lo lógico es que muchas empresas y familias se endeudaron aprovechando tasas bajas. Cuando viene el alza de tasas de interés, sí es relativamente normal que se incremente la cartera vencida. O sea, de repente, si la tasa estaba al un cuarto de punto, ¿no? Medio punto en tu crédito, y de la noche a la mañana, no, pues ahora ya tienes que pagar 4%, 5% de tasa de interés o más, pues a lo mejor ya no te alcanza tu ingreso para pagar ese gasto financiero de tu deuda. Y entonces, pues te vas a default de la deuda, ¿no? A cartera vencida. Y esa cartera vencida implica pérdidas para los bancos y se refleja en pérdida de capital. Y pues los bancos tienen que guardar una relación del total de sus créditos contra el capital. Entonces, es un problema que se puede ir acentuando, se puede ir profundizando en la medida que los bancos pierden dinero, tienen menos capacidad de crédito y entonces van cerrando las llaves del crédito, ¿no? De hecho, nada más con todo este problema que ha sucedido y pues lo que hemos visto en Estados Unidos, que es que mucha gente ha sacado su dinero de los bancos pequeños y los ha puesto en los bancos grandes. Ahorita explicamos por qué. Pero bueno, pues eso al final de cuentas implica que va a haber más precaución en el otorgamiento de crédito, por lo menos, ¿no? Más dificultad para obtenerlos. Claro. ¿No? Y el incremento de tasa en sí te puede llevar y menor crédito te puede llevar a un escenario más probable de recesión, que ya lo habíamos platicado aquí. Se ha pospuesto, en lugar de estarlo focalizando el inicio en el segundo trimestre, ya lo vemos más bien hacia el cuarto trimestre o principios del año entrante. Pero en un escenario de recesión, pues las empresas ya no venden lo que vendían, tienen que correr personal y no pueden pagar sus créditos, ¿no? Y entonces se puede profundizar el fenómeno. Yo estaba pensando, Ernesto, en la enorme cantidad de deuda que hay en el mundo, y en donde hay los países más endeudados, con mayor nivel de deuda, son los países desarrollados, aunque también los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, como es el caso de México y gran parte de América Latina, también tienen lo suyo, pues, pero en cuanto a comparación, están más endeudadas las grandes naciones que las naciones pequeñas. El nivel de deuda, hablan de 300 trillones de dólares americanos, o sea, el Instituto de Finanzas Internacionales. Eso también es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, sí. Eso del crédito es algo que no para de crecer, ¿no? Yo digo, wow, el símil es como la expansión del universo, ¿no? Bueno, el símil. Y bueno, pues es que así es el sistema monetario, es puro crédito, ¿no? Pues al final es el sistema del dólar, y el dólar, ¿qué es? Pues papel. Sí.
respaldado por la maquinaria económica de Estados Unidos, que es la maquinaria más importante del mundo. Pero, pues, sigue siendo puro aire, ¿no? A final de cuentas. Se calcula que con el incremento de tasas, nada más en Estados Unidos, la minusvalía que hay en los bonos del Tesoro es por lo menos de unos 600,000 millones de dólares. 600,000 millones de dólares. Así es. El banco... Lo lamento por China, ¿eh? Es el principal perdedor en este asunto del alza de tasas, porque es el principal tenedor individual de bonos del Tesoro en el mundo, el Banco Central o las Reservas Internacionales de China. 3 billones de dólares, hablando en español. Trillions en inglés. Pero, digamos, en Silicon Valley Bank vimos una pequeña parte de estos 600,000 millones de minusvalía. 15,000 millones, ahí fue la pérdida, ¿no? Sí. Pero bueno, pues toda esta pérdida, toda esta minusvalía, se puede recuperar en el momento en que, si los bonos son a 10 años y dentro de 2 años las tasas vuelven a ir para abajo, dentro de año y medio, los precios de los bonos van a volver a subir. El problema es cuando el banco tiene que vender, hacer líquidos esas posiciones, porque entonces sí toma la pérdida y se borra va contra su capital. Sí, ahora, ¿esto qué tiene que ver o estar vinculado con lo que sucedió con el Credit Suisse? Mira, el nerviosismo y salir a retirar depósitos, sí es un contagio de lo que está sucediendo en Estados Unidos en bancos europeos. Pero el caso del Banco Europeo es distinto del Banco Credit Suisse. Empezaron sus problemas cuando se les ocurrió a los suizos comprar un banco de inversión americano que se llamaba First Boston. Y después fueron comprando otras unidades del negocio parecidas de tipo de banca de inversión, principalmente en Estados Unidos, pero que resultaron puras operaciones perdedoras. Luego, en la crisis hipotecaria, estaba con muchísimas posiciones de estos credit default swaps que resultaron una vacilada, ¿no? Pérdidas enormes en la crisis hipotecaria del 2008-2009. En el 2015 tuvo un problemón fuerte de un promotor que empezó a meterse a los sistemas y a tomar dinero de uno de los principales clientes para cubrir las pérdidas que él había generado en las cuentas de otros clientes. Es el esquema que se llama el esquema Ponzi. El esquema Ponzi, así es. Y bueno, pues eso puso en evidencia que, oye, pues que también están los sistemas de este banco para que un solo promotor pueda quitar dinero de una cuenta para ponérselo a otros, ¿no? Bueno, pues así sucedió. Así sucedió. Y pues hubo constantes cambios en la administración y todo eso al final nos generó que hubiera desconfianza en el Credit Suisse y los depositantes pues empezaron a retirar dinero. Y ya se estaba dando esto como contagio de la crisis bancaria americana. Sí, sí. Cuando el jueves de hace una semana se le pregunta al principal accionista del banco, que es el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Tenía el 9.9%. Que tiene 9. Sí, exacto, ¿no? Casi 10. Y le preguntan, oiga, ¿estás dispuesto a meterle más dinero? Dice que no. Y dijo, no, güey. O sea, no hay manera. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque no pueden incrementar a más de 10% porque ya tendrían que tener una autorización especial. Y siendo un gobierno, imposible. Siendo un gobierno, pues imposible. Sí. ¿No? Y entonces, pues no había manera. Entonces, si el principal accionista no le puede meter dinero y está teniendo una crisis de estampida de depósitos, pues se precipitó todo. Claro. Y una tristeza, ¿eh? Fíjate, es un banco que en el 2007 tenía un valor de capitalización, o sea, valía ese banco 100,000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Y ahora... En el 21, con todos sus problemas, 20,000. El viernes de la semana pasada cerró
con un valor de 7,000 millones de dólares. Y el fin de semana, con la operación donde tuvo que intervenir el Banco Central Suizo, el propio gobierno suizo y el principal banco, que era su acérrimo competidor tradicional, el UBS, Unión de la Bancos Unión de Suizos, Bancos Suizos, sí. adquiere el banco en su totalidad en 3,250 millones de dólares. Algo Qué que valía barbaridad. 100,000 a 3,25% de su valor. Qué barbaridad. Y además, Y además no te pago en francos suizos. Al accionista de Credit Suisse le pagan en acciones de UBS. Entonces, el principal perdedor ahí pues, bueno, es Arabia Saudita. y, oye, pero Arabia Saudita, el principal y accionista. los suizos, ese Sí. es su, ¿no? Ahora, hay una clase de bonos que en el pasado se proliferó entre varios bancos que pudieron emitir ese tipo de bonos AT1, que son bonos convertibles en acciones contingentes. Digamos que es un colchón de capital que tienen los bancos, pero pues hay muchos inversionistas que tomaron esos bonos de distintos bancos europeos. Qué barbaridad. En el caso de Credit Suisse, gobierno y Banco Central, que es el regulador, decidieron que los bonos emitidos por Credit Suisse, que habían emitido 17,000 millones de dólares equivalentes, valen cero. Qué barbaridad. Bueno, oye, déjame ir a una pausa, cerramos esta parte y vamos a escuchar a Carlos Alberto Martínez a ver cuál es el tema que escogió por esta ocasión. Y nosotros ya regresamos con el asunto de México, ¿no? ¿Te parece bien? Con todo gusto. Muchas gracias. Vamos con Carlos Alberto después de una pausa. Dale. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Carlos Alberto Martínez, bienvenido a Economía de Frente, este es tu programa. Ernesto Farid Santos Joya, lo escuchaste, habla de economía de Estados Unidos, tasas de interés en la Unión Americana, nos explica qué diablos pasó con Silicon Valley Bank, hablamos de la deuda global en el mundo como un muerto en el closet, y quizá valga la pena en este segmento que tú nos recopiles esa información y digas cómo ves las cosas, si este asunto de los bancos de regular tamaño en Estados Unidos, lo del Credit Suisse, pueden extenderse, pueden dar otras muestras de agotamiento en el sistema bancario mundial. Sí, mira, definitivamente sí, porque obviamente pues ahorita con los 4 bancos que presentaron problemas, cualquiera puede decir, no, pues es que sí, pero la verdad es que aquí en este espacio lo dijimos desde el año pasado, que aquí lo que tenemos es el problema siguiente. Es imposible pensar que no va a haber una dificultad con lo que ya decía Ernesto, la cantidad de endeudamiento que hay en el mundo es gigantesca. Los gobiernos, las empresas y las personas están en general endeudadas. Habíamos visto que, por ejemplo, en hipotecas el norteamericano ya tiene 12
trillones de dólares de deudas en hipotecas. El ciudadano, digamos, común norteamericano, debe ya prácticamente 989 billones de dólares en tarjetas de crédito y debe 3 trillones en automóviles. Entonces, y más los 12 de hipotecas. Eso es un dineral. Entonces, mira, esto yo lo quiero datar desde 2008, 2009, cuando con la crisis del sistema de pagos de Estados Unidos, con aquel de Lehman Brothers, se generó desde entonces a la fecha. Yo creo que hemos de tener en global alrededor de 15 años, o quizá a lo mejor hasta 20, a revisar, donde había mucha impresión de dinero y el mundo se acostumbró 15 a 20 años a vivir con abundante cantidad de dinero a tasas de interés realmente muy bajas. Entonces, cuando tienes mucho dinero y tasas de interés tan bajas, pues los gobiernos se endeudan más porque sus colocaciones son más baratas, las empresas también adquieren más deuda y de alguna manera las personas que tienen acceso a un crédito también se endeudan. Hay mucho dinero y es barato el tenerlo. Ahora, pues mira, vino entonces el confinamiento, la pandemia, vienen las tensiones en el centro de Europa y más que las tensiones en el centro de Europa, estamos asistiendo al arranque de la guerra geopolítica económica mundial, en el que claramente ya vimos el bloque europeo-asiático, que le llamo euroasiático. China ya está reunida con Rusia, y la India está con ellos, en fin, muy probablemente Sudáfrica, algunos países de América Latina pudieran jalar hacia ese bloque, típicamente Brasil, que todo básicamente su comercio lo lleva con Europa y con China. No tiene interés Brasil en América, ¿no? En realidad, como posibilidad de inversión. Y el otro bloque es el bloque occidental, que es Estados Unidos, obviamente con sus aliados típicos, las economías de mercado, y preferentemente Canadá y México. Esos dos grandes bloques también. Entonces tienes el confinamiento, los grandes, esta guerra de los bloques, y luego vienes el retiro de dinero que se tenía que hacer porque es la principal causa de la inflación tan alta que estamos viendo. Entonces tuviste 20 años dinero regalado y ahora tienes la inflación más alta en 40 años. Entonces esta parte pues tienes que cerrar y empezar a retirar dinero y a subir las tasas. Ya vimos el alza de tasas de interés en la Reserva Federal, que para mí, 0.25 puntos base, se quedó corto, porque con esa medida ni frenas la inflación, ni limitas la liquidez. O sea, no hiciste nada. ¿Me explico? O sea, mantuviste la señal de que la inflación sigue siendo tu principal interés y que vas a seguir buscando controlarla o anclarla. Pero la verdad es que 0.25, pues te digo, ni frenas la inflación con eso, y tampoco retiras liquidez de manera importante. Entonces, como que fue una decisión así como de wishy-washy, ¿no? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero vamos, se subió la tasa. Y muy probablemente el Banco Central en México lo haga, el Banco Europeo, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, vamos siguiendo así. Entonces, claramente va a haber problemas, Eduardo, porque no es posible que hayas adquirido deuda a 0%, casi a costo, a 0.25 hace un par de años, y ahora la adquieras a 5% en dólares. Es inevitable que ese cambio tan drástico sí va a tomar a varias instituciones financieras y muchas empresas los puede tomar con los dedos en la puerta. Y esa factura la vamos a pagar todos los seres humanos, los de la calle. Sí, las crisis laborales pues se pagan regionalmente, ¿no? Donde hay un problema, típicamente vemos la migración ilegal en busca de trabajo, son fenómenos muy duros, pero es un tema de la frontera México con Estados Unidos o de la frontera México con Guatemala. Ahí queda. Una guerra comercial o una crisis del ámbito comercial, pues también hay desabasto de una u otra cosa, que si las vacas locas, que si la gripe aviar, que si te pongo aranceles en los perfumes o en los cosméticos a Francia, etcétera. Pero una crisis financiera, que sería la tercera crisis, no comercial, no laboral, esa la pagan todos, la sufren todos. Ya vimos el tipo de cambio en México, cómo llegó ya a estar a 18.50.
Con estos precisamente 18.50 que menciono, esto es nada más una afectación de primerito en un solo día, lo que representa subir 25 puntos base el costo del dólar en el mundo, ¿no? Lo seguirán haciendo el Banco Central Europeo, lo seguirá haciendo el Banco de Canadá, el Banco de México muy probablemente también lo haga. En fin, todos los bancos centrales están comedidos en la inflación. Y eso significa tasas de interés altas, eso significa retiro de liquidez y evidentemente pues va a haber muchos bancos que tomaron deuda o colocaron emisiones en dólares a 0.25, a 0.50. Hoy pagarlas a 5 y subiendo, es evidente que va a haber gente que ya no va a poder pagar sus créditos, o va a haber bancos que los va a encontrar demasiado expuestos, como fue el caso de Silicon Valley, lo mencionaba ya Ernesto, o va a agarrar a gobiernos o a empresas que no tengan nada que ver con el sector financiero, endeudadas a una tasa y hoy tienen que tener otra tasa, o simplemente para seguir operando, tienen que adquirir crédito ya más caro. Entonces, sí, eso es lo que va a pasar. O sea, sí va a haber caída de fichas. Exactamente, sí, sin duda alguna. Sí va a caer las fichas. Fíjate que ya todavía, si veíamos a los analistas la semana pasada, semana y media, sí decían que los bancos Silicon Valley era un asunto muy particular, rápidamente se resolvió, el Signature Bank también, el First Republic, el Credit Suisse, se resolvieron en un día, más o menos. Pero hoy ya, escuchando a los amigos y colegas de Nueva York, en Miami, en Londres, y les preguntas, ¿y habrá una crisis de bancos? ¿Habrá otro banco que pueda fallar? Ya ninguno dice, no, es nada más Silicon Valley, fue porque tuvieron bonos del Tesoro y son bonos más caros, o porque el otro no pudo invertir el país árabe, que es el principal socio de crédito. No, ya ninguno, ya todo el mundo dice, no, pues yo ya no sé. Y las pruebas de estrés que se le hicieron a los bancos a raíz de la crisis del 2008-2009 no aplican para ahorita. Ahorita es alta inflación, altas tasas de interés, retiro de liquidez, tensiones geoeconómicas y comerciales. Es otra prueba de estrés a las que deberían estar sujetándose ya los bancos ahorita mismo, ¿no? O sea, ahorita no se podría afirmar con toda seguridad que no va a haber otra crisis global. No es posible. No, ya no, sí, ya nadie se avienta, Mira, todavía te digo, la semana pasada decían, no, pues estos bancos son particulares casos, pero decía yo, oye, pues no quebró un banco de Haití y un banco de Uruguay, que son chicos, ¿no? O sea, que quebraron 3 norteamericanos ubicados en las primeras 20 posiciones de los 5,000 bancos que tienen ellos, y quebró uno suizo, que es la cuna de la banca, ¿no? Suiza. Entonces, no fue y con el riesgo de que las tasas se tengan que ir arriba del 6%, porque cuando llegue Fed a 6%, la inflación no está a 2% en Estados Unidos. No, todavía no va a llegar. Entonces, te digo, el punto 25 para los mercados fue bueno, pero para el ciudadano común es corto, porque si bien nos encarece nuestro crédito, nuestra tarjeta, nuestro crédito hipotecario, también no permite que los bienes y servicios se sigan encareciendo. Ya hemos visto, por ejemplo, la inflación de los alimentos solo en México ronda en el 12.8%, no en el 8% de la inflación. Entonces, a nosotros, los ciudadanos comunes, no nos interesa que les guste o no a los mercados. Lo que nos interesa es que en el mercado al que vamos, el huevo, el pollo, ¿verdad? La tortilla, el aguacate, estén a un precio accesible. Esa es la meta de los bancos centrales. No las calenturas de los mercados allá arriba, ¿no? Sino abajo es en donde ya está pegando. Entonces, sí, las tasas deben de seguir subiendo todavía más. Carlos, muchas gracias por haber participado con nosotros en tu programa de Economía de Frente. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, si así lo esperas. Gracias, Eduardo, Ernesto. Gracias. Gracias. Seguimos con Ernesto Pérez Santos Coy, hablando ya de la economía mexicana. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos,
formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como seguridad social, laboral, fiscal, contabilidad fiscal y finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, y yo te quiero felicitar porque lo platicaste con manzanitas y seguro el público lo entendió a la perfección. Muchas gracias. Ahora, Esperemos que sí. sí, por supuesto. Espero que lo entiendan quienes han cometido esas argucias financieras que les han salido carísimos a los bancos. Pero bueno, el caso de México. El hecho de que la Fed haya incrementado un cuarto de punto porcentual obliga para que la semana que está por llegar haga lo mismo el Banco de México. ¿Hará lo mismo el Banco de México o se sienta? Me parece que, aunque hay muchas voces que dicen que no, ya que pare, ya ese nivel de tasas ya es suficiente. Me parece que 11%. Me parece que el Banco de México pues tiene que seguir subiendo la tasa porque la Reserva Federal está subiendo y porque los datos de inflación, aunque el último dato fue bueno, ¿no? Ya se vio una ligera baja en la inflación subyacente y la inflación general ya está abajo del 8 y lleva ya una trayectoria, ¿no?, de 3 quincenas consecutivas bajando. Pues de todos modos sigue estando altísima en relación a la meta, que es 3%. ¿No? Sí. Le dan un colchoncito de, 4, un punto más. Pero pues estamos todavía casi al doble, ¿no? En la inflación subyacente, aunque bajó tantito, estamos a más del doble de esa meta de inflación de 4%, ¿no?, de estar abajo del 4%. Entonces, me parece que el Banco de México no tiene otra más que seguir subiendo su tasa de interés. ¿Un cuarto? No tendría que hacerlo en medio punto como lo hizo la última vez. No. Me parece que un cuarto punto sería adecuado y sería bien tomado por el mercado financiero mexicano. ¿Qué costo va a tener el incremento de que estábamos en 4%, hoy estamos en 11%? En el presupuesto aprobado por el Congreso para este año, el gasto financiero de intereses representa más de $1 billón y un incremento de casi 35-40% en relación al gasto financiero del año pasado. Pero las premisas sobre las cuales se hizo ese cálculo pues ya están rebasadas, ¿no? Las tasas van a tener que subir mucho más de lo que estaba previsto. Sí. Entonces, fácilmente puedes estimar un rango entre 1.3 a 1.5 billones de pesos, el total de gasto financiero que va a tener que erogar y devengar el gobierno mexicano, incluyendo Pemex y CFE. Híjole. O sea, ¿cuánto estamos hablando? Hablamos de un dineral, ¿no? 1.3, 1.5 billones de pesos para un PIB de alrededor de 24, 25 billones de pesos. Hijo. Sí, eso es un chorro. Sí, es mucho dinero. Así es. Va a ser como un incremento como de 50% en relación al gasto financiero del año pasado. ¿Dónde ves la tasa terminal en México? La tasa de interés terminal en México. ¿En dónde queda, digamos, el último incremento de tasa? 12 y medio. Si aplicamos la misma lógica que comentamos ahorita para la Reserva Federal, 2 incrementos de un cuarto de punto adicionales a los que haga en esta ocasión, la semana entrante. La semana entrante la llevaría al 11.25.
dos incrementos adicionales, la tasa terminal estaría En en 11.75. 11.70, ¿no llega a 12? ¿Crees que no llega a 12? Bueno, si en Estados Unidos, en lugar de 5.5, tiene que subirse medio punto más, pues en México tenemos que estar hablando de hasta 12.25. Híjole, Por lo menos. ¿no es muy cara para pensar Carísimo. en un daño muy importante a la actividad económica? Carísimo, sí. Sí. Y con eso, bueno, pues es que el Banco de México nada más tiene un mandato y es atacar la inflación. Pero hay muchos elementos más allá del ámbito monetario que están generando inflación, ¿no? Sí. Por ejemplo, la prohibición de maíz transgénico amarillo, pues implica inflación, ¿no? Por ejemplo. Sí. La corrupción implica inflación. La inseguridad implica inflación. Sí. No, pero el asunto del maíz transgénico va a salir carísimo. Pues vamos a suponer que no al margen de las sanciones, el simple hecho de comprar maíz amarillo, digamos, orgánico, es mucho más caro en el mercado, ¿eh? Claro. Y no lo hay. No lo hay para las cantidades que necesitamos. Entonces, cuando tú ves esa realidad, mejor te quedas calladito, ¿no? Así es. ¿No? Así es. Entonces hay elementos internos que nos generan inflación. La economía mexicana está pasando por una racha positiva. Sí estás viendo indicadores bastante positivos. Por ejemplo, la inversión de portafolio, la inversión financiera, inversión extranjera financiera. ¿Cuánto dinero está entrando de nueva cuenta a invertir en bonos del gobierno mexicano en pesos? No sé si se recuerdan las cifras, pero así en grandes rasgos. No me acuerdo. Era febrero del 2010. Llegó a estar en 116,000 millones de dólares el saldo de valores gubernamentales en pesos en manos de residentes del exterior. 116,000 millones de dólares. Empezó a descomponerse el entorno, si no fue el 20, el 19. Empezó a descomponerse el entorno. El 19, 2019. Y hace unos cuantos meses, con un tipo de cambio más alto, ¿no? Llegamos a estar abajo de los 80,000 millones de dólares en este saldo de tenencia de valores gubernamentales en pesos en manos de residentes del exterior. Bueno, pues ya el último dato que tenemos vuelve a subir este saldo a 90,000 millones de dólares. Ya, se recupera. Así es, y esa entrada de recursos a invertir en bonos del gobierno mexicano en pesos explica por qué tenemos tasas a largo plazo tan bajas en relación a cómo está la tasa a un día, ¿no? Una cosa es la expectativa de que se ve en la curva de rendimientos de que las tasas van a bajar en el futuro, pero ha sido exagerado que ves tasas a 10 años al 9.60 y las tasas de corto plazo arriba del 11, ¿no? Sí. Una curva de rendimientos invertida. Sí. Bueno, pues es que está entrando dinero a comprar este tipo de bonos. Y también te explica el por qué el tipo de cambio llegó abajo de 18. Eso también explica esa parte. Así es. Sí, ¿no ves costo negativo de un incremento en tasas de interés tan importante en el Banco de México? ¿Eso no tendrá un dato o reacciones, facturas altas que pagar, como en el caso de Estados Unidos, el Silicon Valley, el Securities, el National Republic Bank, en fin? Sí, si uno revisa el balance del Banco de México, se va a patrimonio negativo, o sea, capital contable negativo por pérdidas enormes por estos incrementos de tasas y la caída del valor en pesos de las reservas internacionales por el tipo de cambio tan bajo. Ya. O sea, sí habrá efecto negativo. En el Banco Central, sí. En el Banco Central. ¿En la economía? En la economía, unos ganan y otros pierden, ¿no? Y como todo en la vida, hay parte buena y parte mala. Con una política monetaria como la que ha manejado Banco de México, con un diferencial importante en las tasas en pesos en relación a la tasa en dólares y además con un anticipo, se anticipó un año a los incrementos de tasas
Se logró estabilidad cambiaria y un tipo de cambio pues, que tuvo trayectoria a la baja. O sea, una de las monedas más fuertes en el mundo, ¿no? Ya. Por esta política. Y eso a su vez genera menos inflación. Un tipo de cambio más bajo, menos inflación. Pero hay exportadores que perdían a 17.90 hasta la camisa, porque tienen costos en pesos y precio en dólares de exportación. O sea, a ellos los estrangularon. Otros exportadores, la mayoría de sus insumos también son importados, entonces se compensa tus importaciones a un precio más bajo en pesos, o el tipo de cambio más bajo, con las exportaciones también a un tipo de cambio más bajo, que representan también menos pesos, pero se compensa. Entonces hay unos que ganan y otros que pierden en estos vaivenes, ¿no? Ahora, la situación de la economía, que al parecer se esperaba un dato muy negativo al término del 2023 en cuanto al desempeño económico. Las cosas han ido cambiando, incluso ya hay quien piensa, como el caso de Bursamétrica, creo, de que es posible que terminemos este año con un crecimiento de 2%, cuando inicialmente tú encabezabas una lista negativa que hablaba de que la economía podría crecer en el 2023 menos 1%. Así ¿A es. qué se debe ese cambio de perspectiva? Había varios signos de que la recesión de Estados Unidos estaba por iniciarse. La caída en los mercados inmobiliarios americanos, la caída de las bolsas, que fue importantísima, más de 30% de caída, la manufactura, que también, y la industria en su conjunto americana, que llegó a estar también con crecimientos negativos, con contracción, pues daban pie a pensar que era una ola expansiva y que sí se iba a llegar con la inflación alta, que sí se iba a llegar a una recesión en el segundo trimestre. Pero de repente empezamos a ver cifras extraordinariamente buenas, diciembre, enero, como la creación de empleos, lo que ya platicamos al principio del programa. Y pues esa reanimación en Estados Unidos ha generado también una reacción positiva en la economía mexicana. Esta semana el INEGI dio sus datos de estimación oportuna para el IGAE de enero y de febrero. 3.3, 3.5. Nuestros indicadores oportunos, el IBAM y el IBEM, nos indican todavía crecimientos ligeramente más altos, 3.7, 3.9 para enero, febrero. El primer trimestre fácilmente va a terminar al 3,5 o más de crecimiento anual. Y entonces todo el año pues probablemente sea positiva. La recesión se está retrasando para el año entrante, ¿no? Entonces es así como estamos viendo. Con un crecimiento del primer trimestre del 3,5, sí es factible que se llegue a un 2%. Inicialmente habíamos revisado de un -1 para todo el año en el PIB, a un 3.7, perdón, a un 1.7, y ahora lo hemos revisado todavía más, o lo estamos revisando, y sí es probable un crecimiento de hasta el 2%. Pues Ernesto Félix Santos Coy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Economía de Frente. También agradecemos a Carlos Alberto Martínez, que hoy tuvo un análisis fugaz aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Ernesto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, Carlos Alberto. Gracias. Bajo el paraguas de En torno al dinero, Economía de Frente para usted, Naomedio TV. Gracias. Hasta la próxima semana.